Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, esta es la consola de Checkmarx. Lo que ustedes van a necesitar hacer, bueno, de manera general, es necesitan entrar a la parte del Workspace, que es en este icono aquí del lado izquierdo, para llegar a esta pantalla. Una vez en esta pantalla, para iniciar algún tipo de escaneo, aquí del lado derecho arriba le dan clic a New, pueden seleccionar la opción Manual Scan y ponen el nombre del proyecto, por ejemplo, Open Room, y se ve la pantalla. Con esto lo crean. Una vez que se crea el proyecto, desaparece aquí abajo. Y para escanearlo, acá del lado derecho tienen el botón de Scan. Le dan clic a Scan. Pueden subir un archivo, dependiendo de lo que les den, o pueden seleccionar un repositorio poniendo la URL. La URL que se coloca acá es la URL de clonado. Se van al repositorio, le ponen clonar, les da una URL y esa es la que utilizan ahí. En este ejemplo les voy a subir un archivo. Entonces simplemente subo el archivo. Le doy Next. Seleccionan el tipo de análisis que quieren llevar a cabo según el reto. Puede ser análisis estático, análisis de librerías de código abierto, que es el análisis de composición, análisis de infraestructura como código, análisis de APIs. Pueden seleccionar. Que no se ve. No se ve. Yo sí lo veo, ¿eh? Ah. Okay. Fernando dice que no lo ve, pero bueno, que haga un refresh. Sí, yo sí lo veo, ¿eh? La pantalla está. Adelante, adelante. Ok, entonces me quedé aquí subiendo el archivo. Seleccionan el tipo de escaneo, pueden seleccionar todos, algunos, le dan Scan. Y eso es todo, el proyecto se está escaneando. Lo pueden saber porque aquí aparece el signo de que se está escaneando. Una vez que se termine el escaneo, como en este proyecto se llama AST Bookstore. Una vez que se termine el escaneo, pueden ir a los resultados. Cada una de estas líneas es un proyecto. Y si yo me pongo encima del botón de Results, puedo ver qué tipo de escaneos tiene cada proyecto. Por ejemplo, este tiene SAST y SSA. Este tiene SAST, SSA y infraestructura como código. Si le doy clic acá, me va a mandar directamente a los resultados, o puedo entrar al proyecto de manera directa. Si entro al proyecto, puedo ver cuál es su postura de seguridad. Puedo ver su postura de seguridad, cuántas vulnerabilidades tienen y otras características. Al entrar de aquí arriba de Scanners, puedo ver un resumen por tipo de escaneo. Puedo ver temas de cumplimiento. Y tengo la parte de Scan History. En el Scan History está el historial de escaneos de cada proyecto. También tengo la parte de arriba, las ramas. Puedo ver las ramas de el historial de escaneos por las distintas ramas. Para ver los resultados de un escaneo, simplemente doy clic a la línea y se me abre aquí del lado derecho los escaneos que tiene. En este caso tiene SAST, SSA, infraestructura como código. Para ver los resultados, le doy clic a Results y me va a mandar al detalle. Me van a salir los lenguajes de programación que se tienen. Tengo Java y JavaScript. Voy a abrir Java. Voy a ir a SQL Injection. Está SQL Injection. Esta es la lista de vulnerabilidades y los hallazgos de cada una de ellas. Entonces aquí le doy clic a uno de los hallazgos y me sale todo el detalle. Aquí en el detalle lo que vemos es un análisis de flujo de datos. ¿Qué quiere decir esto? Vemos por dónde inicia la vulnerabilidad. En este caso, en esta línea entran información del usuario y a través del vector de ataque yo puedo ver cómo los datos van fluyendo a través del código. Y entonces, en este caso vemos que entró información del usuario, no se valida, se utiliza para construir una sentencia SQL y luego esa sentencia SQL se ejecuta. Entonces, el vector de ataque pues, es muy útil para pues, entender el flujo de datos de todo esto.
Tenemos otra característica que se llama Best Fix Location, que es BFL, que aquí sugiere puntos óptimos de remediación. Esto quiere decir que si yo remedio esa vulnerabilidad en este punto, posiblemente remedie varias vulnerabilidades, porque todos pasan por ese flujo, por ese punto, por ese flujo de datos. Entonces, esto me ayuda a mitigar y remediar las vulnerabilidades de una manera mucho más rápida. Son las que se llaman concurrencias, o sea que... Sí, aquí están las ocurrencias, tengo 3, y posiblemente si yo mitigo esta vulnerabilidad en este punto, remedie esas 3, como una interacción ahí. Luego, para regresarme, aquí arriba le doy clic para atrás, doble clic, y puedo entrar a la parte del análisis de composición. Aquí en el análisis de composición, Checkmarx lo que hace es que hace un inventario de librerías de código abierto, detecta qué librerías hay, tanto transitivas como directas, que las directas son las que el desarrollador incluyó y las transitivas son las dependencias de las dependencias. Para los escaneos, ¿esto será primero se hace un desktop o ya lo analiza directamente? Lo analiza directamente, tú subes el proyecto, Checkmarx lo analiza y Checkmarx es el que crea el SBOM. Aquí puedes tú exportar un SBOM. Entonces yo aquí puedo ver la lista de librerías que este proyecto tiene, tanto directas como transitivas. Acá están las directas, acá están las transitivas. Puedo ver qué riesgos tienen estas librerías. En el tab de riesgos, puedo ver qué riesgos tienen. Entonces acá tengo la lista de paquetes con sus vulnerabilidades. Tengo ¿cómo se llama? El CBSS y más detalles de cada una de estas librerías. Si le doy clic a alguna de ellas, voy a tener acá la descripción, ahorita que cargue. Entonces acá tengo la descripción de la vulnerabilidad, qué es lo que pasa con esta librería, cuál es el problema que tiene esta librería, qué tengo que hacer para remediarla. Tengo el CBSS, el CBSS pues me dice el score de seguridad, ¿no? Tengo el vulnerable package path. Esto es importante porque aquí puedo ver dónde está la librería. Esta es una librería directa, por eso no hay un path, un mayor path. El desarrollador incluyó esta librería, pero si fuera una librería transitiva, se vería una ruta más larga. Vamos a ver si hay una por acá. Esa también. Pero bueno, el package path es para ver dónde se ubica la librería. Muchas veces si es una librería transitiva, yo voy a ver aquí la librería original y que llama a otra, llama a otra, llama a otra hasta que llego a la librería que yo quiero, ¿no? Me da esa visibilidad. Y también te da la remediación de esa vulnerabilidad, o sea, ¿cuál es la...? Sí, bueno, acá te dice la remediación de esto. Si la vulnerabilidad fuera en esa librería, puedes entrar a esa librería y ver la remediación de esa en particular. Me regreso para acá. Con la flecha de aquí arriba me regreso. E igual infraestructura como código, le puedo dar clic a los resultados. Y esto es muy similar al análisis estático. Puedo ver las distintas tecnologías. En este caso tenemos Terraform. Puedo ver vulnerabilidades altas. Puedo seleccionar alguno de los hallazgos. Aquí claramente puedo ver, Checkmarx me marca en qué línea tiene el problema. Del lado derecho puedo ver qué archivo, qué valor se encontró y cuál es el valor esperado. De esta manera, pues ustedes pueden sugerir cómo remediar eso. Erika tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a esta, con respecto a las librerías transitivas. Sí. Bueno, mi duda aquí es que tenemos como tal un archivo .zip, que este archivo .zip es el que subimos para el escaneo, y pues se encuentran en el archivo POM XML pues todas las librerías directas que pues se declaran, ¿no? en este archivo. Mi duda es que bueno, hemos tenido como acercamiento con esta herramienta, con esta,
Y mi duda es que a veces nos hemos dado cuenta que algunas librerías transitivas, más bien algunas librerías las marca como directas cuando en realidad deberían de ser transitivas. No sé si en este caso, cómo es que manejan la parte de clasifican entre una librería directa y una librería transitiva. ¿Cómo es que el sistema como tal de ESCA lo hace? Ok, como el sistema lo hace es que utiliza el Packet Manager de esa tecnología, ¿no? Por ejemplo, Maven o NPM, ¿no? Y cuando tú corres un comando en NPM o Maven o algún Packet Manager, el mismo Packet Manager es el que resuelve las librerías y las dependencias de esas librerías. Nosotros obtenemos la información de ese Packet Manager para la construcción de esta información. Obviamente tenemos la base de datos de vulnerabilidades, pero vamos relacionando todo conforme a la información del Packet Manager, más la información que nosotros tenemos de seguridad al respecto. Pero de ahí viene. O sea, por ejemplo, lo que estás viendo ahorita en la pantalla, pues corremos el Packet Manager para este POM XML, y el mismo Packet Manager es el que nos dice, bueno, pues para esta librería, bueno, para esta que está aquí marcada en el Package Path, se requiere esta otra. Y con esa indicación nosotros buscamos vulnerabilidades tanto en una como en la otra. ¿Sí? Vale, de acuerdo, gracias. ¿Por qué? Y bueno, también la plataforma también puede generar reportes por escaneo. Regresamos al historial de escaneos, y acá del lado derecho tengo 3 puntitos y yo puedo generar un reporte. Los reportes pues son consolidados, y entonces en un solo reporte puedo ver vulnerabilidades tanto de SaaS, de SSA, de infraestructura como código. Entonces me facilita todo, no tengo que generar reportes, no puedo generar un reporte y ahí se presenta toda esa información. Sí. Hay otras herramientas de escaneos de vulnerabilidades que te cuentan con mecanismos como de Pentabots o algunos agentes para resolver las vulnerabilidades detectadas. Checkmarx también, o en las últimas versiones de Checkmarx también cuentan con algo parecido. Pues aquí para resolver las vulnerabilidades, aquí para cada vulnerabilidad nosotros damos la sugerencia de mitigación, que esa la pueden ver, pueden entrar a donde estamos, del análisis estático. Aquí del lado derecho está una descripción y también tienes la opción de leer más. Aquí en el Breadboard puedo ver qué riesgo tiene, qué causa la vulnerabilidad, las recomendaciones de mitigación y ejemplos. Para la parte del IDE tenemos también integración con inteligencia artificial, porque los ejemplos que nosotros damos son ejemplos generales, pero puedes usar la inteligencia artificial para que te dé un ejemplo particular para tu proyecto. Ese es el que llegamos. ¿Pero es algo incluido dentro de Checkmarx? Sí. Bueno, el motor de inteligencia artificial no, la conexión a él sí. Aquí usamos ChatGPT, tenemos nosotros un plugin para ChatGPT en sí. Entonces, cuando tú le pides a ChatGPT, oye, escríbeme una aplicación con estas características, te escribe el código, yo lo analizo y te digo, lo que te escribió, eso es problemático. De esta manera. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, yo. Sí. Cuando empezaste cuando quieres iniciar el proyecto, ¿no? E iniciar el escaneo, Checkmarx te ofrece el licenciamiento completo, o sea, es por módulo, se cada por módulo, se cada por cantidad de usuarios que ingresan a la plataforma. ¿Cómo se maneja ahí? El licenciamiento, esta plataforma se licencia por desarrollador que contribuye con código. Tienes usuarios ilimitados que no contribuyen con código. Entonces, por ejemplo, gente de seguridad, gente de auditoría, que no contribuye con código, tiene acceso, puede usar la plataforma, no paga licencia. Tienes proyectos ilimitados, escaneos ilimitados, líneas de código prácticamente ilimitadas. Lo único que pagas son desarrolladores que contribuyen con código. ¿A qué se refiere eso? Que si estoy escaneando una aplicación y tú escribiste el código, tú tienes, o sea, tengo que pagar licencia por ti.
tengas o no tengas acceso a la plataforma. O sea, todos los desarrolladores que concluyeron con un código que yo estoy escaneando tienen que pagar licencia. Entonces, en un ejemplo extremo, si tienes 10 desarrolladores, imagínate, 5 de seguridad y 5 de auditoría, y tú quieres dar acceso a los 5 de auditoría, 5 de seguridad y únicamente a 5 desarrolladores, tienes que pagar 10 licencias, porque estoy escaneando el código de los 10 desarrolladores. Pero los 15 tienen acceso. ¿Quién hizo la pregunta? El título, ¿eres un AppSec Manager? Perdón. ¿Cuál? ¿Perdón? No, la pregunta, porque generalmente estas preguntas vienen por los AppSec Managers, que tienen a cargo unidades de negocio, business units, ¿correcto? Pues, perdón, sigo sin entender la pregunta. O sea, por ejemplo, si lo que, digamos que si el rol que tú cumples es como un AppSec Manager, y por eso decías esas preguntas. Ajá. Eso. Ah, sí, no, ajá. No, yo estoy esperando información. Está en seguridad de la información. Ok. Bueno, hay más que nada lo que quiero decir, perdón si me escuchan todos bien, es de que la arquitectura y el diseño de cómo estén diseñadas las unidades de negocio, células, como le llaman a sus empresas, nos podemos acoplar, pero lo más importante es de que lo que nos interesa es justamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que todo esto llegue hasta el desarrollador, ¿no? Que vean qué tan amigables somos para que desde el chip layer podamos remediar todo lo que pueda pasar. Pero también, ok, adelante. Entonces, seguridad. Sí, la verdad es que va a ser parte del ejercicio. Van a ver que utilizar la solución es súper fácil, tiene toda la información que se necesita y bueno, es cuestión de picarle. ¿Cómo se integra con Azure? Con Azure nos integramos en todos lados prácticamente, en los pipelines, en el repositorio. Cada vez que haces un commit, puedo disparar un escaneo, cuando haces un merge, puedo disparar un escaneo, puedo suspender los procesos si no se cumplen con las políticas de seguridad, puedo abrir tickets de work items de manera automática. O sea, aquí lo que buscamos es que un desarrollador que esté escribiendo código, hace un commit, de manera transparente para él, yo lanzo el escaneo. Él no hizo nada, nomás hizo el commit. Y los resultados de ese escaneo los puedo poner en Azure Work Items. Y por otro lado, puedo mandar una notificación en Slack o en Teams a la gente de seguridad, dependiendo la rama que se escaneó, ¿no? Entonces, si alguien trata de modificar la rama master, por ejemplo, pues quizá, además de abrir tickets, tengo que notificar que pues, hubo vulnerabilidades altas y que se va a suspender el proceso. Entonces, eso lo puedo hacer. Si es otra rama, pues quizá no pasa nada, no hay que notificar nada. Se pasan sus efectos, pues esa es la parte que tendría que ser más. Sí, y de aquí, Tim, o sea, lo que nos mostró Ronald va muy mapeado con las vulnerabilidades que vamos a estar resolviendo. Pues ahorita vamos a empezar a detectar código vulnerable, lo tenemos que remediar, ¿va? O sea, toda la parte de los DevSecOps, los pipelines, entonces cuando vas metiendo todo esto de manera automatizada, ¿no? Entonces, ahorita les vamos a dar su acceso a la plataforma para que la tengan. También les vamos a dar enlaces de código vulnerable para que lo puedan descargar y manipular. Entonces, vamos a eso. ¿Va? ¿Alguna otra duda para Ronen? Ok, tenemos dos preguntas en el chat. Tenemos un minutito. Es que si yo conozco. Nos preguntan si se puede conectar con SSO a Okta. Entiendo yo que sí. Entiendo que Checkmarx usa. Y también nos pregunta Maribel cómo se puede manejar un falso positivo. Para falsos positivos de manera general hay dos maneras. Una, se marca el hallazgo, si lo puedo marcar aquí arriba, le pongo cambiar el estatus como no explotable o propuesta no explotable. Los desarrolladores usualmente ponen propuesta no explotable para que luego alguien de seguridad lo valide y ya lo explotable. Esto funciona bien para el caso que es un falso positivo en un proyecto en particular, pero si hay un sanitizador que se utiliza en toda la compañía, por ejemplo, y Checkmarx no lo conoce, tengo la parte de personalización de reglas, entonces yo le puedo enseñar a Checkmarx que ese es un sanitizador
y en los escaneos subsiguientes ya no aparece la vulnerabilidad. O sea, puedo personalizar las reglas de una manera sencilla. Eso se carga por proyecto, ¿verdad? O sea, ¿Es por proyecto o por toda la consola? O sea, tiene distintos alcances. Ok, Y eso está bien bueno, porque al final, si tú, por ejemplo, tienes un framework, y nos ha pasado, de hecho, por eso, como SmartTech, nosotros elegimos Checkmark, porque realmente la adaptabilidad que nos permitía hacer tantos proyectos con tantos frameworks, con tantos lenguajes, la mejor opción que teníamos ahí es muy flexible. Justamente por esa parte de cómo lo puedes personalizar. Y aquí Richard y los equipos que lo utilizan, pues no me dejan mentir que al final, pues eso fue lo que nos permitió. O sea, pues teníamos, o sea, unos casos muy particulares que no teníamos, o sea, con otras herramientas no lo podemos hacer. Y con eso sí podemos. Entonces, este creo que es de las mayores bondades, el que lo puede hacer. Y aquí, pues sí, es recomendable ponerle como. Digo, creo que todos son de seguridad, no desarrolladores. Entonces, vamos a hablar con pero muy probablemente el desarrollador lo ponga que no es explotable y ya. Entonces, pues no, o sea, a lo mejor es no darle ese permiso. En sí, en esa parte de personalización de reglas, tú puedes correr reglas de manera manual. Si quisieras auditar un código, por ejemplo, si tienes una aplicación que no debería, si es un modelado de amenazas, tienes una aplicación que no debería tener conexión a la base de datos. La escaneas y todo bien, pero ¿cómo sabes si sí tiene o no tiene conexión a la base de datos? En la parte de personalización de reglas se permite correr consultas manuales. Entonces yo le puedo preguntar a Checkmarx, muéstrame las conexiones a la base de datos. Y si aparecen conexiones a la base de datos, pues es un problema, porque no debería de haber, ¿no? Entonces también te permite esa interacción. ¿Podemos ver un ejemplo? Pues podemos ver un ejemplo, pero no sé si el tiempo nos apremia. O sea, tú defines esa regla, Sí. y al momento de tú ejecutarlo, entonces sí te da, o sea, te muestran Sí. las conexiones, por ejemplo. Sí. Usuario no te dice si hay algún, por no también quieres declarar una, te mandas a hacer un llamado de un usuario. Ajá. Te asegura también que tú le das esa instrucción. Pues es más bien consultar cosas en el código. Si yo le puedo decir a Checkmarx, dame todos los strings que estén hardcodeados. Entonces te va a dar todos los strings que están hardcodeados. No tienen que ser vulnerabilidades, pero me va a dar todos los strings. Dame todos los métodos. Dame todas las conexiones a la base de datos que detectes. Dame todas las entradas de los usuarios. Entonces me da todas las entradas de usuarios que detectes. Tiene como un buscador. Es como un buscador. Nosotros justamente a las vulnerabilidades les llamamos consultas, y acá por ejemplo por eso le llamamos query editor acá, porque lo que hacemos es consultar el código. Lo que hace Checkmarx en el análisis estático es que crea un árbol DOM de todo el código y hace consultas a ese árbol DOM. O sea, tú le puedes decir, tengo esta variable, dame todo lo que incluya en esta variable, y todo lo que modifica una variable en particular. Y entonces, pues, con eso tú puedes sacar conclusiones, y lo que hacen las vulnerabilidades de Checkmarx, pues es esas consultas. Para un SQL injection me dice, dame todas las entradas del usuario, dame todas las conexiones a la base de datos, dame todos los sanitizadores que se detectan, y ahora dame todas las entradas de usuario que llegan a la base de datos y no pasan por sanitizadores. Entonces eso es SQL injection. Entonces así se arman. Que es, digo, al principio es un poco raro, es un SDK, la verdad es que lo que te acabo de decir son 4 líneas de código, porque pues, es un SDK al final, pero es código. Si sabes programar en C#, puedes usar todo el poder de C# con el SDK de Checkmarx para hacer ese tipo de consultas. Código muerto es algo similar. Si yo quisiera encontrar código muerto, digo, dame todos los métodos que tengas, dame todas las llamadas a métodos que tengas, y dame todos los, ¿cómo se llama? De estos, dame todos los métodos que no son llamados. O sea la diferencia. Pues es el código muerto, no tienes métodos que nadie llama. Entonces, esa es la manera en cómo trabaja, y por eso está el query editor. Ahora, es fácil de explicar, pero o sea, necesitamos un poco más de tiempo para profundizar en eso. No, sí, se pone bueno cuando los empiezas a hacer. Sí. Entonces sí se pone bastante interesante. No es difícil, pero sí requiere sentarse. Al final del día es un poco de programación, y como programación requiere un poco de experiencia. Entonces, no es que sea complicado, pero sí te tienes que sentar un par de días a darle para empezar a agarrar eso. Como aquí el evento, tienes que empezar a entrar en calor, y ya que entras en calor, la verdad es que la gente que sabe hacer las reglas en 5 minutos. ¿Están listos para encontrar tal cosa? Todos los métodos que no tienen notation arriba. 2 líneas de código.
Y de aquí, Ronen, hay una pregunta más. ¿Qué se debe de subir en SSA para analizar las librerías vulnerables? ¿El código fuente como en SAS? ¿O se puede subir el aplicativo, es decir, el archivo WAR, APK, EAR, etcétera, que nos crea el código fuente? Bueno, se tiene que subir, en esta plataforma se sube el proyecto completo, porque como pudieron ver al inicio, con un solo clic puedo analizar el SAS, el SSA y todo junto. Entonces, con que me subas todo el proyecto completo, yo hago los análisis pertinentes con el mismo clic. En general, lo que nosotros analizamos particularmente para SSA son las librerías binarias que puedan estar incluidas en el proyecto. Entonces necesitaría que esas librerías binarias estén como parte del proyecto. Analizamos los archivos manifiesto, entonces también necesito que el archivo manifiesto también sea parte del proyecto de lo que está subiendo. Y tenemos una característica que se llama explotable path, que te puede analizar en qué parte del código fuente mandas a llamar a esas librerías y qué parte de la librería la mandas a llamar. Entonces, para usar esa característica, sí, entendería el código fuente. Sí. Oye, Ronald, digo, está bien y todo el mundo entiende la parte de SSA como tecnología. Me gustaría que hablemos de SCS, Supply Chain, y de Malicious Code Protector, todo eso, todo lo que se ramifica abajo de SSA. Claro, claro. Dentro de SSA tenemos la parte de análisis de cadena de suministro. Vamos a entrar ahí. En el chat. Pero me sumo. También se hace también análisis de cadena de suministro, que el análisis de cadena de suministro es muy importante porque una librería puede no tener vulnerabilidades, puede estar escrita de manera segura, pero si un hacker contribuyó a escribir la librería, pues es un problema. Y entonces lo que analizamos en la parte de cadena de suministro o de malware, pues es justamente eso. ¿Quién escribió la librería? ¿Cuál es la reputación de esta persona? Cómo se administran los repositorios, cómo se están manteniendo en sus repositorios. Y acá podemos ver un ejemplo. Aquí están usando este repositorio en lugar de utilizar este que sería el oficial. Y aquí viene la explicación del problema. Entonces la parte de cadena de suministro también es muy importante porque pues revisa todo lo de alrededor. Una librería está segura, pero quién la escribe, quién la mantiene, cómo se mantiene. Siguen los estándares de librerías de código abierto, qué licencias tienen, ¿no? Entonces, toda esa parte la vemos en cadena de suministro. Ahí, si me permiten dar un ejemplo de la vida real, justamente de SSA, cadena de suministro, librerías, etcétera. Hoy en día les están haciendo extorsión a sus empresas de usaste una librería, versión tal, etcétera, y dices, ¿sabes qué? A partir de ahorita, siguiente versión, vas a pagar. Y tenemos clientes corporativos de gobierno que nos están demandando para que les paguen $1 millón, $2 millones, X cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque no estamos revisando la cadena de suministro de versiones, legalidad, etcétera. Les recomiendo mucho que revisen esto porque no queremos que tengan después demandas. Sí,